Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más Gerson Anaya. Contentos, alegres con el Señor porque nos ha permitido llegar al final de estos estudios. 3 meses. Parece que fue ayer que comenzamos. Estamos llegando y culminando con este hermoso estudio que trae una enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Agradezco su compañía durante todo este tiempo. También agradezco que dejan sus likes y comparten el video con otras personas. Muchas gracias por eso. Vamos entonces a comenzar este estudio y no lo queremos hacer sin antes recomendarles, ¿verdad?, de que traigan su Biblia y que traigan su lección, que traigan que apuntar también. Pero sobre todo lo más importante es invitar al Espíritu Santo a que Él sea el que nos guíe en este estudio para poder así discernir y poder aprender cada día más de la manera correcta. Si son tan amables, ahí es donde se encuentran, reverentemente me acompañan en esta oración. Señor, una vez más, es con gozo en nuestro corazón que le damos gracias por habernos permitido llegar al final de estos estudios. Permita, Señor, que el repaso de esta semana lo podamos entender, lo podamos atesorar en nuestros corazones, pero sobre todo lo podamos llevar a una práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haberme permitido estar aquí cada semana, y gracias porque permita también a aquellos que pueden participar viendo este video o aprendiendo, poderle conocer más a usted, Señor. Ahora le pedimos que por favor se quede con nosotros, que nos acompañe, que nos abra, Señor, por favor, nuestra mente, que nos ayude, por favor, a entender su voluntad a través de los estudios de esta semana. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, mis amigos, el título para todo el trimestre fue En el crisol con Cristo, y vamos a terminar con el título en esta semana con Cristo en el crisol. Y para eso vamos, como ya es costumbre, ¿verdad?, a leer nuestro versículo de memoria. Así que por eso es importante que tenga su Biblia. Mateo 27 y versículo 46, ahí a donde se encuentra usted. Por favor, si lo puede buscar y léalo juntamente conmigo. Y dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Siempre que analizamos el tema del sufrimiento, sale siempre la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? O sea, ¿cómo comenzó todo esto? Gracias a Dios por la revelación divina que tenemos, podemos tener una respuesta. Y surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios mismo les había otorgado. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Claro que sí, porque a Dios nada lo toma por sorpresa, ¿verdad? Pero obviamente que Dios, como escribió C.S. Lewis en una ocasión, decía que valía la pena correr el riesgo. Pero valía la pena correr el riesgo ¿para quién? Bueno, obviamente para nosotros. La libertad de todas las criaturas inteligentes es tan sagrada que en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causada por el abuso de esa libertad.
Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús, quien al sufrir por nosotros y tomar nuestro lugar, creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. Así que esta semana vamos a darle un vistazo a ver qué sufrió Cristo por nosotros y qué podemos aprender de cada uno de estos sufrimientos. Vamos entonces a pasar ahí rápidamente a el día domingo. Y en el día domingo el título es Los primeros días. Las escrituras nos brindan poca información sobre los primeros años de Jesús. No obstante, algunos versículos nos dan un vislumbre de esas circunstancias y la clase de mundo en el que el Señor participó. Vamos ahí a ver, por ejemplo, si usted abre su Biblia y lee Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 18, ahí se describe desde su nacimiento, que fue justamente en un pesebre entre la suciedad, ¿verdad? Entre los animales. Se describe también esa persecución que vino inmediatamente. Nomás Jesús nace y viene esa persecución de Satanás por medio de Herodes, que fue cuando Herodes manda a matar a todos los niños, a todos los varones. Y luego ahí podemos también mirar en ese mismo, en esa misma porción de las escrituras de Mateo 2, capítulo 2, versículo 1 al versículo 18, vemos la huida de Jesús y su familia, ¿verdad?, a Egipto. Ahí podemos ver en estos versículos que nos da un indicio de la clase de vida que enfrentó Jesús desde el principio. Por supuesto que Jesús no fue la primera persona que vivió en la pobreza o que se enfrentó a quienes querían matarlo, incluso desde la temprana edad. Sin embargo, hay otro elemento que nos ayuda a comprender la singularidad de lo que Cristo sufrió desde los primeros tiempos. Y vamos para eso a leer ahí en Juan capítulo 1, versículo 43 y 46, porque en este pasaje nos va a ayudar a entender los sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús desde joven. Mire cómo dice el versículo 43 de Juan capítulo 1. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y entonces viene la respuesta de Natanael que dice, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven a ver para que te des cuenta. De entrada podemos mirar aquí que cuando se habla de el Señor Jesús, se le vincula al lugar de donde nació. Se le vincula ahí porque no era un lugar tal vez de una, podríamos decir en nuestros tiempos modernos, no nació en una colonia de adinerados, no venía de un barrio o una ciudad moderna, sino que venía de Nazaret. Y es por eso que Natanael dice, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Pero con todo y esto, la singularidad de Jesús se refiere a que Jesús es la única persona sin pecado que ha vivido en esta tierra caída. Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado. Ahora, eso debe de haber sido una tortura, por incluso desde niño, que la alma pura de Cristo Jesús estuviera en constante contacto con el pecado. Si nosotros, aún con nuestra insensibilidad debido al pecado, nosotros mismos a menudo, muchas veces nos alejamos de exposición al pecado y al mal porque nos resultan repulsivos. Ahora, imagínense esto, lo que debió de haber sido para Cristo, cuya alma era pura, cuya alma era santa,
cuya alma era sin pecado, que no estaba manchada por lo mínimo de ese pecado. Ahora piensa en el marcado contraste entre él y los demás a su alrededor. Eso debió haber sido sumamente difícil y doloroso para el Señor Jesús. Ahora hay que preguntarnos nosotros mismos, ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molestan los pecados o soy insensible a ellos? Si nosotros somos insensibles a estos pecados, podría deberse, ¿verdad?, tal vez a las cosas que leemos, a las cosas que miramos, a las cosas que hacemos e incluso al ambiente en el que nos movemos. Pero para el Señor Jesús, esto ha de haber sido, pero súper difícil. Vamos entonces a pasar al día lunes. Y el día lunes el título es Despreciado y rechazado por los hombres. Vamos a leer los siguientes versículos, siempre teniendo en mente, porque recuérdense que estamos leyendo en este contexto de que Jesús creció sin pecado, fue sin pecado. Y en este contexto, teniéndolo en mente, que Jesús era divino, que era el creador del cielo y de la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de todo el mundo. En ese contexto vamos a leer estos versículos. Mateo capítulo 12, versículo 22 y versículo 24 habla de que un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y pudo hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora leamos Juan capítulo 8, versículos 58 y versículo 59. Y dice el versículo 58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Ahora, ¿cómo nos ayudan estos versículos a comprender los sufrimientos, el acoso y los ataques a los que Jesús se enfrentó aquí en la tierra? Porque tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, malinterpretaban los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó un rechazo y odio en las mismas personas a las que él vino a salvar. En cierto sentido, debe ser esto como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño lo rechaza y acumula un desprecio sobre la única persona que puede ayudarlo en esta ruina total en la cual está. Esto justamente es lo que Jesús enfrentó mientras estuvo en la tierra. Cuán doloroso debió haber sido para él. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 23 y versículo 37. Si usted gusta, puede hacerle pausa al video en lo que lo busca. A mí me gusta que ustedes corroboren las enseñanzas con la escritura. Ese es un consejo que yo siempre les voy a dar. No nomás escuche lo que alguien dice o la opinión de alguien, porque aquí no venimos a dar opinión, aquí venimos a estudiar directamente de la escritura. Por eso que es importante que usted tenga su Biblia. Capítulo 23, versículo 37 del libro de Mateo. Dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reunía la gallina a sus pollitos debajo de sus alas?
pero no quisiste. Ahora, ¿cómo se sintió Cristo por el rechazo? Porque mientras leemos ese versículo, preguntémonos también si él se sentía mal por él mismo, como suele pasarnos a nosotros cuando nos rechazan, o era por otra razón. Y si es por otra razón, ¿cuál es esa razón? Porque todos hemos sentido en alguna ocasión ese rechazo. Y tal vez nuestro dolor, ¿verdad?, puede ser de una manera similar al de Cristo, en el sentido de que era desinteresado. O sea, lo que le quiero decir, hermanos, amigos, es que tal vez no es tanto el rechazo en sí, ¿verdad?, por ser rechazados, sino porque nos rechazaron a nosotros, personas que significaban mucho en nuestra vida, sino por lo que significaría ese rechazo para la persona que nos rechaza. Porque puede ser que sea alguien que nos importa mucho. Puede ser incluso alguien, ¿verdad? Hoy en este momento nos duele a veces cuando nos rechazan a alguien que le ofrecemos la salvación y simplemente nos rechazan de golpe. Y nos duele, nos da tristeza porque nosotros sabemos el fin de cómo va a acabar esa historia. Ahora imagínense cómo se ha de haber sentido el Señor Jesús, cómo de haber sentido ese rechazo. Porque él estaba completamente consciente de lo que tenía que afrontar con el fin de salvarnos, pero al mismo tiempo plenamente consciente de las consecuencias del rechazo de todos. Ahora, ¿qué podemos aprender de Cristo que nos ayude a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? ¿Qué nos muestra este ejemplo que Él nos da? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Porque Cristo nada más estaba haciendo todo esto por amor a nosotros. Y aún sabiendo que muchos iban a rechazarle directamente, Jesús, por amor a nosotros, continuó con ese plan. Ese plan que incluiría sufrimiento, que incluiría rechazo, que incluiría dolor, tanto físico como dolor espiritual. Porque no es fácil a veces. Cuando nosotros entendemos la Escritura y la leemos en su contexto, y nos acercamos a veces a un ser querido, y les ofrecemos la salvación de la misma manera que nos fue ofrecida a nosotros, y cuando nos rechazan abruptamente, y nos duele y nos da tristeza, porque conocemos el fin, porque conocemos qué es lo que va a pasar al final. Y al igual que Jesús, nosotros no queremos que nadie se pierda. Queremos que todos gocen de la bendición que Dios mismo nos ha otorgado a nosotros. Y déjenme decirle que el Señor sabía lo que iba a pasar. Y aún así, continuó adelante por amor a ti y a mí. El día martes habla de Jesús en el Getsemaní. Y Jesús le dice a sus discípulos en la escritura, ahí en Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en esta tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Porque este plan, que era un plan ya desde antes de la fundación de este mundo, se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo, pero ahora este evento estaba sucediendo, precisamente estaba pasando en el Getsemaní. Vamos a leer estos versículos para ver qué nos dicen sobre el sufrimiento de Jesús,
sobre el sufrimiento de ese Cristo que estaba allí con toda claridad, ¿verdad? Por amor a nosotros. Porque Jesús les dice a sus discípulos que se queden allí, que su alma está siendo agobiada. Necesitaba tener ese apoyo, necesitaba tener esa compañía en esos momentos difíciles. Y él se va a una corta distancia de ellos. No se va tan lejos para que no pudieran verlo, ¿verdad? Y oírlo. Y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho y tan oscuro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. Y él no podía ejercer su poder divino para escapar de esta agonía. Porque como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta Zacarías, que escribió allí en el capítulo 3 y versículo 7, donde decía: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Porque él, como sustituto y como un garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina de Dios. Ahora veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por nosotros. Ahora anhelaba tener él un intercesor para él mismo. Ahora meditemos sobre lo que sucedió a Jesús en el Getsemaní. Porque ya los pecados de todo el mundo en ese momento comenzaban a caer sobre él. Recuérdense que Jesús no había experimentado lo que era el pecado. Ahora tratemos de imaginar cómo debió de haber sido eso. Que en este evento, en este momento, todos los pecados del mundo empiezan a caer sobre él. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después de Jesús. Y eso nos debería de decir algo sobre el amor de Dios por nosotros, sobre el amor que tiene Dios por nosotros. Y esto nos debe de dar una esperanza, tanto a mí como a ustedes, hermanos, amigos, de que el amor de Dios es inmenso. De que si Él estuvo dispuesto a pasar por este dolor, desconocido completamente, y esta angustia, únicamente, motivado por el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por ese amor. Porque de lo contrario, estaríamos nosotros perdidos. El día miércoles nos habla del Dios crucificado. La muerte por crucifixión era uno de los castigos pero más horribles y duros que los romanos imponían sobre una persona. A esto se le consideraba la peor forma de morir. Por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera. Pero qué horror es especialmente que el Hijo de Dios muriera de esa manera. Porque este castigo era horrible completamente. Horrible completamente. Castigo era lo peor que le pudiera suceder a un criminal. Pero lo peor de esta escena es que le está sucediendo específicamente al Hijo de Dios. Nosotros siempre
debemos recordar que Jesús vino en carne humana, así como usted y como yo, mi querido amigo, mi querido hermano. Él vino exactamente como usted y como yo. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas, el dolor físico debió haber sido súper, mis amigos, insoportable. Porque recuérdense que lo torturaron antes de llevarlo a la cruz. Esto que le hicieron al Señor Jesús era duro incluso para los peores criminales. Ahora preguntémonos qué injusto entonces que Jesús, siendo inocente de todo, enfrentara semejante destino. Sin embargo, como sabemos, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en un contraste con lo que realmente estaba pasando en ese momento. Porque esto fue más que el asesinato de un hombre inocente. ¿Qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron que lo que sucedía era más de lo que la mayoría entendía en ese momento? Porque tal vez muchos pensaron que era nomás un criminal el que estaba muriendo en ese momento. Tal vez muchos pensaron que lo merecía. Pero sin embargo, incluso los eventos que se dan alrededor de la crucifixión de Cristo daban evidencia de que algo más estaba sucediendo en ese momento. Vamos a leer allí, busquen su Biblia, Mateo 27:45. Miren lo que dice allí: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. O sea, después de que estaba brillando el sol, después de ver que el día estaba normal, se da este evento de la crucifixión del Hijo de Dios. La tierra, el sol, están dando evidencia de que algo más grande estaba sucediendo ahí. Porque desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra queda en oscuridad. Dice Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52, que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, y que la tierra tembló y se partieron las rocas, que se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. ¿Qué evento, hermanos, amigos? ¿Qué eventos que estaban sucediendo alrededor que daban evidencia de que algo más inmenso de una simple crucifixión de un hombre estaba sucediendo en ese momento? Marcos 15:38 dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Evidentemente, lo que estaba sucediendo era mucho más que solo la muerte, por injusta que fuera, de un hombre inocente. Porque según las Escrituras, la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado, se derramó sobre Jesús, y Jesús en la cruz sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado, contra los pecados de todo el mundo. Como tal, Jesús sufrió algo más profundo, algo más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez. Al atravesar las luchas que enfrentamos, ¿qué esperanza y consuelo podemos obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por nosotros en la cruz? Porque el dolor físico sí fue tremendo.
Pero el dolor de la separación de su Padre a causa de nuestro pecado fue lo que envolvió a nuestro Señor por un momento. Estemos dispuestos a luchar y a enfrentarnos a nuestro yo, a dejarlo afuera, para que volvemos y meditemos en la realidad de esa cruz. El día jueves nos habla del Dios sufriente. Nosotros nos podemos, hermanos y amigos, ir acostumbrando a que mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir. Porque vivimos en un mundo caído. En un mundo en donde lo que reina es la maldad. Y no hay nada en la Escritura que nos prometa algo diferente mientras estemos en este mundo. Al contrario, ¿qué aportan los siguientes versículos sobre el tema del sufrimiento, ¿verdad? Y eso tiene que ver con nosotros. Miren estos versículos, Hechos capítulo 14 y versículo 22. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Oiga bien lo que está diciendo. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Porque Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pero ¿cuál es la razón? Porque segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 lo aclara. Lo aclara. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Porque dice, asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, todos los que sigan a Cristo de la manera correcta, de la manera como debe vivir un cristiano, van a ser perseguidos. Y la razón por la que muchos hoy en estas épocas no sienten persecución es porque no viven vidas justas. Es triste como a veces, ¿verdad? Entre el ambiente cristiano se habla de un cristiano mundano, como si eso fuera parte del plan. Se habla de una persona que dice, oh, tiene un pie adentro y un pie afuera. Se habla de una persona que su vida espiritual es una vida tibia, en donde no da ningún fruto. Y se habla de esto como que si fuera parte del plan de Dios. Cuando la misma escritura dice ahí en Apocalipsis 3, versículo 20, por ahí en adelante habla. Lea el capítulo 3 de Apocalipsis. Habla de las personas tibias. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer con esas personas tibias? Pero ese es el tipo de cristianismo que se promociona. Un cristianismo sin compromiso. Un cristianismo sin fidelidad a Dios. Un cristianismo de doble vida. Un cristianismo a veces sea tibio, sin pasión por salvar almas. Porque el creer en Cristo es eso, sentir pasión. Y eso requiere sufrimiento y requiere persecución. Y muchos líderes religiosos hoy en día prefieren permitir que sus congregaciones vivan de una manera
desagradable ante los ojos de Dios, por querer estar en paz con todos. Pero según de Timoteo capítulo 3 versículo 12, ¿qué nos acaba de decir? Que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida justa, una vida piadosa, una vida como la de Cristo Jesús. Una vida rechazando el pecado. Una vida de compromiso, de sufrimiento, de seguridad, de pasión. Pero no obstante, mis amigos, mis hermanos, en medio de nuestro sufrimiento, debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, Cristo nuestro Señor sufrió más que cualquiera de nosotros. O sea, debemos tener eso en cuenta. Porque muchas veces nosotros sufrimos, pero sufrimos por causa de nuestras propias y malas decisiones. Pero cualquiera que sea nuestro sufrimiento, no se puede comparar. Nuestro Señor Jesucristo sufrió más que cualquiera de nosotros. Porque Él en la cruz llevó nuestros pecados, llevó nuestros dolores, como dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Y lo que conocemos solo en el ámbito personal, Él lo sufrió en una forma colectiva por todos nosotros. Porque aquel que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y sufrió de una manera que nosotros como criaturas pecadoras no podríamos ni siquiera empezar a imaginar. En segundo lugar, mientras sufrimos debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo, es decir, lo que se nos prometió gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Allí en Juan 10:28 dice: yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Romanos 6:23 habla que la paga del pecado es muerte, mientras que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Tito capítulo 1 versículo 2 dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Primera de Juan 2:25. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Él nos ha prometido esto. Y cualquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, es gracias a Jesús, gracias a que Él llevó sobre sí el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran provisión del Evangelio, que mediante la fe podemos ser perfectos en Jesús ahora mismo. Y es gracias a este sufrimiento que hoy podemos tener la promesa de la vida eterna. La promesa es que gracias a lo que Cristo ha hecho, gracias a la plenitud y a la integridad de su vida y su sacrificio perfecto, nuestra existencia aquí, llena de dolor, decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello que llega y se va, en contraste con la eternidad que nos espera, una eternidad en un cielo nuevo, una tierra nueva, sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte. Y todo esto que se nos ha prometido y garantizado es únicamente gracias a Cristo y el crisol que padeció, con el propósito de que un día muy pronto Él pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Como dice Isaías 53, versículo 11. Es gracias a ese crisol que Cristo pudo pasar. A fin de que por el Cristo millones y millones que perecen pueden obtener la vida eterna.
Él dejó los atrios celestiales, donde todo era pureza, felicidad y gloria. Y Él dejó todo eso, mis amigos, mis hermanos. Y lo dejó para salvar a la oveja perdida, para salvar al mundo que cayó en transgresión. Cristo, al entregar su vida preciosa, no se sintió animado de un gozo triunfante, sino que su corazón estaba desgarrado por el dolor y oprimido por la tristeza. Pero no fueron el temor a la muerte ni el temor a la cruz lo que causaron esa tristeza, ni tampoco los terribles padecimientos físicos que tuvo que pasar, sino que fue el gravísimo peso de nuestros pecados, de los pecados del mundo, y el sentimiento de hallarse separado del amor de su Padre, lo que quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios. Los ángeles contemplaron con asombro la agonía del Salvador. La angustia de su alma era tal que casi no sentía el suplicio de la cruz, porque la misma naturaleza parecía armonizar con aquella escena. El sol, que había brillado con claridad hasta el mediodía, se oscureció por completo, y alrededor de la cruz todo era tinieblas, unas tinieblas tan densas como las más oscuras de las medias noches. Estas tinieblas sobrenaturales duraron 3 horas, y un terror desconocido se apoderó de todos los que allí estaban. Y entonces cesaron los escarnios y las maldiciones que le lanzaban a Cristo, porque hombres, mujeres y niños se postraron en tierra llenos de espanto. De vez en cuando, vivísimos relámpagos rasgaban las nubes y rajaban todo el cielo y dejaban ver por un instante esa cruz y a nuestro Redentor crucificado. Y todos creyeron que la hora de la retribución había llegado. A la hora 9 se desvaneció la oscuridad de sobre toda la gente, pero siguió envolviendo al Salvador un manto oscuro. Los relámpagos parecían lanzados contra él. Fue entonces cuando prorrumpió en aquella exclamación de una profunda amargura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente. De sus manos, de sus pies caía la sangre, gota tras gota, al pie de la cruz. Y las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Y su aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados míos, tuyos, de los pecados de todo el mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Esa oración que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. Ese fue el mayor espectáculo de amor para el universo celestial. Y todo motivado por el amor que sintió Dios por ti y por mí. Gracias, mis amigos, gracias, mis hermanos, por haberme acompañado hasta el final de estos estudios. Medite después de esta lección en el sufrimiento de Cristo. Ese sufrimiento injusto,
el sufrimiento que fue causado por cada uno de nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida, y es vida eterna. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, mis amigos. No se olviden de dejar sus likes, no se olviden de suscribirse. Gracias una vez más por compartir estos videos con aquellos amigos, con aquellas familias, para que puedan llegar a ser alcanzados por el Espíritu de Dios y que se puedan arrepentir y vengan. Dios los está esperando con los brazos abiertos. Vengan a la salvación. Es gratis para nosotros porque alguien pagó un precio alto por ella. Nos veremos la próxima semana comenzando un nuevo trimestre con un nuevo estudio de un nuevo tema. Eso es, claro, por supuesto, si Cristo no ha regresado. Y si Él lo permite, aquí estaremos. Recuérdese que si usted dice que ama a Dios, comience amando a su prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos, para cada uno de ustedes.